además una introducción muy oportuna, porque de alguna forma la parte sobre la que yo quiero hablar y a la que me quiero dedicar es un poco a los retos que se presentan con la aplicación de la norma y, sobre todo, en orden a ese escenario que él muy bien ha planteado. La primera cuestión que tenemos que decir es que la dificultad con la que nos vamos a encontrar cuando queramos aplicar esos modelos que se están aplicando en el resto de Europa es que nuestro modelo de derecho administrativo es muy diferente al resto del modelo europeo. La contratación pública es derecho administrativo, por lo tanto se rige por normas que están preestablecidas y son muy rígidas, y la rigidez de los procedimientos que tenemos no ayuda precisamente a ser muy innovador. De hecho, cuando digo la expresión compra innovadora me entra la risa, porque eso no existe. Se puede comprar innovación, pero la forma de comprar es siempre la misma, la que determina la ley. Y como muy bien decía César, la ley se aplica. Los principios y los procedimientos que contiene deben ser aplicados. El genio de esta gira decía una cosa muy sencilla, pero al mismo tiempo muy potente. Somos lo que hacemos repetidamente. Cuando uno plantea cambio de escenario y cuando uno plantea que se puede empezar a comprar de otra forma, lo primero que recibes como contestación es: esto lo hemos hecho siempre así. Eso no tiene nada que ver. Podemos estar haciendo una cosa 1000 veces y estar haciéndola mal. El cambio de la norma es tan importante y lo que la norma introduce, la ley introduce, motivada por la directiva, que es quien realmente obliga al Estado español a transponer esa clase de normativa, es tan importante, insisto, los cambios que implica a nivel estructural, que las cosas han cambiado sustancialmente. Y han cambiado por un motivo fundamental. Discutimos mucho sobre el tema de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la falta de recursos, lo difícil que resulta poner en marcha nuevos proyectos cuando no hay recursos. En filosofía se dice que cualquier realidad necesita de unas condiciones de posibilidad para existir. La primera condición de posibilidad de un Estado social y del bienestar es que haya recursos suficientes para mantenerlo. Es un constructo intelectual y filosófico que lleva una larga trayectoria. Para los que no lo sepan, nació en España en el siglo XVI en la Escuela de Salamanca. En absoluto los europeos no van a enseñar nada sobre eso, sabemos mucho ya de eso hace mucho tiempo. Pero el Estado social necesita esos recursos y los obtiene gracias a una transformación industrial que fue vital. El taylorismo o el fordismo. Un sistema productivo que es capaz de redistribuir renta a través de los salarios. Un sistema social, un sistema nacional de salud necesita que los recursos provengan precisamente de aquellas empresas y de aquellas personas, especialmente de la clase media, que son cotizantes netos. De ahí sale el dinero. Y Europa sabe que la situación actual que tiene es complicada. Se ha perdido una década. Desde el año 2010 la situación de Europa es muy mala y su posición geoestratégica peor. Y ve lo que se le avecina. Y en el año 2010 toma una decisión: establecer una estrategia de crecimiento para Europa e intentar devolver a Europa la posición que le correspondía. Y por eso se establece una directiva, que es la directiva de cuarta generación que nos afecta de 2014, que bebe directamente de los principios que se contienen en ese documento que tienen en sus pantallas. La estrategia Europa 2020, y que considera que la contratación pública es precisamente uno de los elementos de política estratégica más importantes, porque a través de la contratación pública pasa el 20% del PIB de Europa. Y dentro de la contratación pública sanitaria representa un porcentaje altísimo del gasto social de un Estado. Europa sabe que a día de hoy lo que estamos haciendo es esto, lo que aparece en sus pantallas. Nuestro sector público, a través de impuestos, está comprando productos a un competidor muy peligroso, que a su vez reinvierte en sí mismo. No revierte ningún tipo de recurso en los sistemas nacionales de salud ni en el Estado social. Y al mismo tiempo, el tejido empresarial europeo no deja de adelgazar. La clase media europea no deja de decrecer. Y con este planteamiento a largo plazo es insostenible cualquier estado del bienestar. Así que la Estrategia 2020, a través de esas directivas de las que hablaba hace un momento, dice: ojo, reservemos la contratación pública a un sector de nuestro tejido productivo que sea especialmente innovador y de calidad. Y por lo tanto lo que se pretende es precisamente lo que aparece ahí. Que sean nuestras empresas, que sean las empresas afincadas en Europa, en España, los cotizantes, los que sostengan el Estado social, y para eso, por primera vez, la contratación pública se va a convertir en una herramienta de estrategia. Y esto yo sé que a muchos les suena a chino, valga la redundancia, pero es así. La primera obligación que tiene el gestor público a día de hoy es considerar que la contratación pública no solo sirve para provisión de bienes, obras y servicios, también sirve para el sostenimiento del Estado social, porque sin ella es imposible. Y ese cambio que introduce esa estrategia y esa directiva pasa directamente a la norma, pasa a la ley. Y la ley tiene cambios que a priori parecen que no son muy importantes, pero lo son y mucho. En esta tabla que les presento aquí están recogidos los que desde mi punto de vista son más importantes.
Por una parte, la necesidad de motivar y el principio de integridad que aparecen abriendo la ley, el marco legal, y que se basa fundamentalmente en la necesidad de terminar toda necesidad institucional. La compra, a partir de ahora, se inicia con un documento llamado informe de necesidad o, para algunos, memoria justificativa de la necesidad. Es el documento clave de cualquier pliego moderno. Ya no lo son tanto los PPT, las prescripciones técnicas, como esto. Porque lo primero que tenemos que hacer en orden a determinar qué es una compra íntegra y qué es una compra motivada es establecer cuál es la necesidad real que vamos a adquirir y por qué vamos a realizar ese contrato público. Sabemos que la norma también cambia la división en cuanto al tema de la división de los lotes, A partir de ahora los lotes son regla general. Antes era todo lo contrario, la excepción. Por otra parte, se introducen multitud de cláusulas cualitativas, César ya ha hablado de ellas, que tienen como fin la búsqueda de la mejor relación calidad-precio y que la contratación pública también se dirija a la consecución de objetivos de índole social, medioambiental, etc. La contratación electrónica como modo de realizar a partir de ahora todas las licitaciones y, sobre todo, integrando toda la información que se maneja en este ámbito, siguiendo lo que establece la Agenda Digital o para la digitalización de Europa. Pero esa adaptación al ámbito sanitario resulta especialmente compleja, porque la compra sanitaria, especialmente la compra hospitalaria, no es ni mucho menos sencilla. Y sobre todo porque la norma de contrato del sector público es una norma generalista, pensada para todo el sector público y para toda la compra pública, pero no especialmente para la compra sanitaria. Por lo tanto, ese proceso de adaptación es especialmente complejo. En cuanto a la motivación, la intervención del personal clínico, la intervención del personal técnico, en esa determinación de la necesidad institucional y en la redacción de las prescripciones técnicas. Tenemos que acostumbrar al personal clínico y técnico a que tienen que participar desde el minuto 1 en la preparación de todo procedimiento de compra, porque son ellos los que pueden determinar y los que deben determinar cuál es exactamente la necesidad institucional que se pretende satisfacer con el contrato. Con el tema de la división en lotes, en el ámbito sanitario nos encontramos con que lotificar suministros y servicios complejos no es fácil. Resulta muy difícil. Y por otra parte, como sabemos que existe la posibilidad de presentar ofertas integradoras, es otro elemento especialmente complejo de manejar, porque de facto la oferta integradora es una vía de entrada a mejoras que a veces no se quieren recoger los pliegos, pero sí se pueden recoger como oferta integradora. Por lo tanto, aprender a lotificar es especialmente complejo. Mi consejo en este sentido es que utilicemos siempre el concepto de unidad funcional. Todo aquello que tenga unidad funcional debe ir separado. No se puede mezclar con otra cosa, ni en el mismo lote, ni, por supuesto, haciendo fraccionamiento de contrato. La base de la adjudicación pasa a ser la relación calidad-precio, pero hablar de relación calidad-precio es especialmente complejo, porque ¿cómo determinamos la relación calidad-precio de un fármaco? La única forma de poder configurar una contratación desde el punto de vista de la relación calidad-precio correctamente es utilizar dos elementos que la propia ley nos aporta, en el artículo 145 y 148. El coste-eficacia y el coste de ciclo de vida. Y en la fase de ejecución, esa aparición de la figura del responsable del contrato, que es una figura que va a asumir unas potestades importantísimas en orden a que el contrato se ejecute en sus justos términos y que también es toda una novedad. Insistimos en que la necesidad es lo más importante porque los fines de la administración, la planificación de la compra, algo que es obligatorio, porque el artículo 28.4 así lo establece, planificar la compra, así como las propias ineficiencias que se puedan detectar, son lo que motiva la aparición de una necesidad institucional. Este primer documento, el documento de informe de necesidad o de memoria justificativa, es el que contiene en esencia, transversalmente, toda la estructura de la compra que se pretende hacer. Además, por otra parte, la ley ha permitido que empecemos a utilizar determinados documentos, determinadas etiquetas, los llama la norma, que nos permitan también filtrar y seleccionar correctamente tanto a los licitadores como a sus productos, basándonos en estándares internacionales que justifican verdaderas ratios de calidad. Una empresa puede decir que protege el derecho de sus empleados, pero si nos presenta una ISO 45001, lo está aprobando. No solamente lo dice con una declaración responsable, sino que lo prueba mediante un documento generalmente admitido. Una empresa puede decir que ha hecho un cálculo de coste-eficacia o coste de ciclo de vida siguiendo una metodología propia, pero si lo hace siguiendo una metodología ISO 14000 de la familia 14040, tendremos además un soporte en una norma internacional reconocida por todo el mundo.
Una empresa puede decir que tiene un comportamiento contrario al soborno y que es una empresa ética, pero si nos presenta una certificación de la implantación de un sistema ISO 37001, lo estará probando. Esa relación calidad-precio no es ni más ni menos que el juego de esas dos variables. Tradicionalmente lo que hemos hecho es, a la hora de ponderar y valorar, poner dos columnas. Tantos puntos precio, tantos puntos calidad. Eso no es correcto. La relación calidad-precio, ya ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una relación indisoluble. No se puede separar precio de calidad, porque dejaría esa relación. Por lo tanto, sabemos que tenemos unos mínimos en calidad que establecemos en pliegos, a lo que llamamos las condiciones técnicas mínimas exigibles. Sabemos que tenemos un precio máximo determinado por el valor estimado del contrato. Sabemos que tenemos un valor mínimo, que es la oferta temeraria o la postura temeraria. Pues bien, entre esos márgenes, nuestra obligación es adquirir la mejor relación calidad-precio posible. Y se hace de este modo, dividiendo esa relación calidad-precio en dos elementos, bien coste-eficacia, bien coste de ciclo de vida. En el ámbito de la farmacia, que es el que nos ocupa hoy, evidentemente hablaremos del coste-eficacia. Coste-eficacia que se puede determinar porque hay modelos de farmacoeconomía que la propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ya ha publicado en más de una ocasión, que pueden servir de base y sobre todo porque, insisto, hay normas internacionales para el cálculo de este tipo de elementos que tienen la grandísima ventaja de que primero son objetivos. No son sistemas inventados por nadie, sino que son objetivos, están reconocidos y ofrecen resultados que incorporan la obligación legal, la mejor relación calidad-precio. Esto está, de alguna forma, incitando a que ese cambio de modelo plantee que por primera vez tenemos que empezar a pensar en dejar de comprar cosas, suministros puros, para empezar a comprar un proceso concreto o un resultado concreto. Hablaba César de los acuerdos de riesgo compartido. Con la salvedad de que el Tribunal Supremo el año pasado puso un límite hasta dónde puede llegar ese riesgo compartido, de forma que no se puede trasladar íntegramente el riesgo operacional a un licitador, lo cierto es que es un modelo que tiene un gran futuro, porque de hecho yo diría que la única forma de que el sistema nacional siga siendo sostenible es que se empiece a contratar en atención al coste-eficacia, sobre todo cuando la Administración tenga presente la oportunidad que tiene con respecto al coste de oportunidad. Aquellos costes que la compra de un buen proceso o la compra de un buen resultado se va a poder ahorrar. ¿Cuál es el problema aquí? La métrica, la medición y el uso de los datos. Es un grandísimo problema porque a veces sabemos que ni la propia Administración sabe dónde está su ineficacia. No es fácil saberlo. Estamos hablando de grandes volúmenes, de magnitudes tremendas y es un trabajo complejo. Por lo tanto, lo que dice la ley está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos ese paso? ¿Cómo saltamos de ese modelo de compra a precio unitario por un modelo de compra más complejo? Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay 4 factores fundamentales en la reforma legal que son lo que de alguna forma va a determinar el futuro de la compra. Por una parte, cuando la ley y cuando la directiva habla de compra estratégica, para nosotros estrategia es utilizar la compra pública como una herramienta de inversión. Dicho de otro modo, cuando compramos desde la administración pública, cuando licitamos un contrato, estamos invirtiendo, no gastando. Este es un cambio mental que tenemos que dar. No estamos gastando, estamos invirtiendo. Y eso es la compra estratégica. Por lo tanto, la determinación de lo que vamos a adquirir en cada momento resulta importante. Y esto se hace dando el paso de la venta simple, de la compra simple, a la compra de procesos complejos. El Big Data, la inteligencia de datos, es la herramienta que va a permitir que esto se pueda producir. No se puede hacer de otro modo, porque si no tenemos acceso a la información, si no podemos manejar los datos, es muy difícil que podamos evaluar cualquier acuerdo de riesgo compartido, cualquier compra de un proceso, cualquier compra de un resultado que esté basado en coste-eficacia. Es fundamental saber si efectivamente existe esa eficacia y si efectivamente el proceso es lo que dice ser. Además, esto forma parte, como he dicho, de la Agenda Digital Europea y que, por lo tanto, también incide en el ámbito de la contratación pública. La integridad es un elemento transversal de la nueva normativa. Integridad que afecta no solamente a la parte de la Administración, y esto es lo más importante, también al licitador. La integridad es un principio que nace con el propósito de luchar efectivamente contra la corrupción. Y, por lo tanto, la integridad tiene que estar presente en todas las fases de la contratación y en el resultado de la misma. Y, por último, el valor añadido. Cuando la Unión Europea y la Estrategia 2020 hablan repetidamente de la relación calidad-precio, lo que está intentando hacer valer es que la única posibilidad de futuro para nuestro tejido productivo es que tengamos muy presente el valor añadido.
porque eso es lo que diferencia a Europa de otras zonas del mundo, el valor añadido. Y que, por lo tanto, la obligación es adquirir la mejor relación calidad-precio porque ello aporta verdadero valor añadido. A esto nosotros lo hemos llamado el modelo BIT, que es lo que estamos aplicando actualmente. Es un modelo que se basa en la integración de esas 4 partes. La estrategia, el paso a valor, el uso del Big Data y la integridad. Y es un modelo que, en el fondo, lo que está haciendo simple y llanamente es intentar encontrar las herramientas para poner en práctica lo que la ley dice que tenemos que hacer. Porque todos nos encontramos con la siguiente pregunta. Nos hacen una propuesta interesante, nos plantean un proceso nuevo. ¿Y cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? ¿A qué tipo de procedimiento puedo acudir? Afortunadamente hay alguna herramienta en la norma que es interesante. Por ejemplo, respecto de todo lo que sea innovador, sabemos que tenemos un procedimiento que se llama licitación con negociación. Es un procedimiento que nos abre muchas expectativas en el sentido en que podemos tener cierta libertad a la hora de decidir el procedimiento de compra, cosa que en los procedimientos tradicionales no resulta tan sencillo. Sé que algunos estarán pensando en la Asociación para la Innovación. Aún hay que resolver muchas dudas sobre ese procedimiento. Es un procedimiento no muy bien definido. Probablemente más adelante, reglamentariamente, haya que definirlo mejor, porque no explica muy bien qué va a pasar con esa primera fase de investigación conjunta entre la Administración y los operadores económicos y qué va a pasar cuando la Administración sea la propietaria de la propiedad industrial que va a nacer de esa investigación conjunta. Pero a día de hoy sí podemos empezar a pensar ya en esa negociación con licitación como una posibilidad de apertura a nuevos sistemas de compra basados en proceso o en resultado. El modelo EBIT busca dar un paso también desde la compra pública desestructurada, no planificada, y basada en el precio unitario, una compra pública más informada, transparente, planificada y eficiente desde el punto de vista de la consecución de objetivos. Porque, en el fondo, los 4 elementos son exactamente la misma cosa. Si uno lo piensa con detenimiento, la piedra angular de todo el modelo, lo que quiere la directiva y lo que quiere la ley, es que se compre de forma eficiente. Sin más. Que la compra sea eficiente. Distingamos eficiencia de eficacia. Eficacia es lo que a la Administración le compete, cumplir los objetivos que tiene propuestos. Pero la efectividad, el ser eficiente, supone hacerlo con el menor gasto posible y con el mayor producto obtenido posible. Esto en el sector privado lo conocen bien, la diferencia entre una cosa y la otra. La compra tiene que ser eficiente. Esa es lo que la ley nos está diciendo de una forma clara. Y fíjense, cuando una compra eficiente es estratégica, o mejor dicho, una compra eficiente es estratégica, puesto que tiene retorno y asegura recursos a futuro. Así se cumple la función de reversión que tiene contenida la propia Estrategia Europa 2020. Una compra pública que es eficiente es siempre íntegra. Siempre va a ser íntegra. Porque es honesta de partida y beneficia al bien común. Una compra pública eficiente basada en ratios de coste-eficacia apuesta decididamente por la búsqueda de la mejor relación calidad-precio, puesto que no hay mejor relación calidad-precio que el mejor coste-eficacia. Y por último, el coste-eficacia y el coste de ciclo de vida son modelos reales que cuentan con herramientas y con metodologías que se pueden emplear para poder hallar ese objetivo que a priori nos parece tan difícil. Con esto lo que conseguimos es un modelo recursivo, un modelo que en cada una de sus partes y en cada uno de los elementos que está valorando se contiene a sí mismo. Y lo que intentamos con este modelo que estamos poniendo en práctica es obtener lo que dice ahí. Un método recursivo permite la definición de soluciones más cortas y eficientes porque en cada paso que da está contenido el todo. La parte contiene el todo contiene la parte. Lo que los literatos llaman una metonimia. Y a fin de cuentas, esa búsqueda del proceso y esa búsqueda de ese nuevo sistema con las herramientas que tenemos es determinar procesos eficientes. Porque un proceso en contratación moderno no es otra cosa más que la distancia que separa la necesidad de la satisfacción, intentando ser, ante todo, eficiente. Muchas gracias.